Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy contenta porque tenemos la clase número 6 sobre la iglesia que fue edificada por Jesús. Hay algo muy importante y es que quiero felicitar a todos los hermanos que de una u otra manera se preocuparon, porque realmente sí es de esa forma, se preocuparon y hicieron posible el que las tareas las enviaran a tiempo. Y eso de verdad alegra mi corazón porque estoy dándome cuenta de que están haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien. Así que los felicito. Como siempre, vamos a iniciar con una oración y arrancamos de una vez con el tema. Hoy está muy bonito el tema de la clase y yo sé que va a ser de mucha edificación para ustedes. Bendito Señor y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que tú nos has dado, por este día, por tanto amor y tanta misericordia. Señor, te quiero dar las gracias una vez más porque has tenido cuidado de nosotros. Permite que hoy la clase, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Sella mis labios, Señor, que lo que no debo decir, que yo no lo diga, y que mis hermanos sean como los bereanos, Señor, que se vayan a la palabra a buscar, que se vayan a interesar, Señor, en saber realmente lo que tú quieres que ellos aprendan. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu cuidado. Bendice cada hogar representado en mis hermanos. Líbranos, Señor. Síganos librando de la pandemia y cuida a los seres queridos y sobre todo a tus hijos y a los pastores, Señor, y líderes que trabajan fuertemente en la obra, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por todo. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, hermanos, esta clase de verdad yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Entonces vamos a iniciar con la lección número 6 y es averiguar por qué se expulsa un miembro de la iglesia. Muchas veces nos preguntamos, bueno, esta persona era miembro, ya no es miembro, porque es que se tuvo que expulsar. Vale mencionar, hermanos, en esto que algunos de los motivos bíblicos para la expulsión de un miembro es realmente valedera. Ante todo, tiene ese valor de que por qué un miembro tiene que expulsarse. Muchas veces quizás no queremos, pero bueno, hay que tomar esas decisiones y como iglesia se tiene que tomar esa decisión. Ustedes lo ven en contraparte y lo pueden ver de una manera muy importante, muy bonita, cuando ustedes ven eh, la situación de las iglesias en el estudio de la iglesia. Cuando ustedes ven el estudio de la iglesia, ustedes ven que eso es muy, pero muy importante, hermanos, tenerlo claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es la iglesia del Señor y nosotros tenemos que tener claridad en cuanto al estudio de la segunda venida de Cristo, que habla de las iglesias de Éfeso y de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, que habla de las 7 iglesias de Asia, ustedes van a poder darse en cuenta que es importante poder estudiar porque podemos poner en una balanza y vamos viendo cómo las dos cosas van de la mano y cómo las dos cosas se juntan de una manera realmente espectacular, como al Señor le gusta. Y es una enseñanza para todos que trae bendición. Realmente esta enseñanza trae bendición y es para la honra y la gloria del Señor. Así que entonces tenemos que estar atentos realmente a esto porque es de bendición para cada uno de nosotros y yo renuevo ideas y renuevo doctrina y voy otra vez recordando, refrescando lo que he aprendido para poderlo transmitir con ustedes porque hace muchos años son enseñanzas que se han dado hace mucho tiempo, pero uno siempre cuando las recibe y las atesora y las guarda, pues ahí van a estar. Así que yo espero que ustedes estén también guardándolas cuando les mando las copias por los correos de lo que ustedes ven, que ustedes las guarden y las tengan ahí y les sirva a ustedes para cuando tengan alguna inquietud, quizás no vayan a irse otra vez al video, pero sí van a ir a verse a las tareas y las lecciones que ustedes tienen. Entonces, vamos a ver
esto que es tan importante, como les dije, ¿por qué se expulsan miembros? El punto A es que se expulsan miembros por herejía. Y esta herejía es un empecinamiento de los miembros en la falsa doctrina. Gálatas 5, 20 y 21 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí está, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les había dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Segunda de Pedro 2:1 también nos dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que se atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Vean las advertencias que la palabra del Señor hace, digamos Pablo, que le hace esa advertencia a los Gálatas en el pasaje anterior, que es muy clara. Y aquí en segunda de Pedro 2:1, también Pedro, preocupado porque habían falsos profetas que estaban entrando a la iglesia, que estaban quitando lo mejor de la iglesia, que era la sana doctrina. Pedro también entonces les exhorta y les dice cómo ellos tienen que comportarse y las consecuencias. Pablo le escribe a Romanos 16, 17 y les dice, pero les ruego, hermanos, les dice Pablo, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo Pablo enseñaba lo mismo que vemos en las lecciones de la iglesia, la segunda venida de Cristo? Estamos viendo cómo Pablo les hace ver y les hace hincapié que la iglesia del Señor debe mantenerse pura, limpia, con una doctrina sana, con una escritura de enseñanza limpia y sana para los que escuchan la palabra. No podemos legislar como ya lo hemos visto muchas veces, si no tenemos nada más que ejecutar lo que ya el Señor dejó. Entonces, vean, y voy a volverles a leer lo que dice Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, del ruego de Pablo, que se cuiden, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones. ¿Por qué causan divisiones? Porque empiezan a meter otras doctrinas. Entonces, entre la iglesia, los hermanos empiezan a preguntarse, qué raro, hermana, viera que la hermana tal o el hermano tal me dijo esto y esto y esto. ¿Cómo es, hermana? Por eso nos tenemos que preocupar por enseñar la verdad, para poder detectar rápido cuando algo está entrando, una herejía está entrando a la iglesia y causa división y pone tropiezo. Entonces dice que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Da la advertencia tan clara. Y que se aparten de ellos. O sea, no sigan con ellos, no tengan relación con ellos. Los están llevando por un mal camino. Tito 3:10, también en la misma inquietud dice, al que cause divisiones, o sea, estas divisiones las causa por herejía, por chisme, por lo que sea, pero entonces al que cause divisiones, y aquí estamos hablando de la parte de herejías, deséchalo. Deséchalo después de una y otra amonestación. O sea, no le permitas que llegue a hacer esto a la iglesia. En este último versículo, la voz griega que se traduce es que cause divisiones. Y esta voz griega es airetikon. Airetikon es la voz griega que se traduce como que cause divisiones. Es la voz griega que está usando aquí Pedro y es la voz donde se derivan las palabras hereje y herejía también. El punto B.
para poder expulsar o poner en disciplina a un miembro de la iglesia es un acto de inmoralidad. Eso es otra de las situaciones. Ya sea, llámese unión libre, ya sea eh, adulterio, llámese fornicación, llámese pornografía, todo lo que sea inmoral. Y inmoral ya ustedes saben lo que es. Entonces no vamos a entrar en detalle mucho en lo que es la palabra porque ustedes la conocen. Entonces, primera de Corintios 5, del 1 al 5, escuchen muy bien, pongan el sentido y escuchen muy bien lo que dice Pablo. Dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, o sea, entre la iglesia de Corinto, porque esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Le dice que ni siquiera, oiga Pablo lo que dice, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, dice Pablo, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Recuerde que la Biblia habla que no juzguemos para no ser juzgados, pero dice también que juzguemos con sabiduría, que juzguemos sabiéndolo. Cuando ya sabemos y estamos cerciorados de que una situación se está dando, entonces dice la palabra que juzguemos con justo juicio. Por eso es que Pablo se atreve a decir, he juzgado al que hizo tal cosa. Porque Pablo no tiene duda que hay un caso de inmoralidad. Entonces dice, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, vea la recomendación tan grande que hace Pablo y uno puede decir, uy, tan radical. Pero es que las cosas del Señor no son, yo se los dije a ustedes, no son ni blancas, no son grises, son o blancas o negras. No es tibio, es o caliente o frío. Entonces tiene que ser radical la decisión. Si Pablo está diciendo esto es porque esta persona no se arrepintió, no se quiso arrepentir de su falta, fue advertido una y otra vez. Entonces en el versículo 5, Pablo les dice, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya. ¿Para que destruya qué? Su carne. ¿Por qué hay que entregar ese hombre a Satanás? Lo que está diciendo Pablo es sáquelo de la cobertura de la iglesia. Sáquelo de esa protección que tiene por estar y pertenecer a la iglesia y déjelo fuera. ¿Para qué? Para que si Satanás lo toma y lo sacude y lo zarandea, entonces dice, por lo menos a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo lo que está diciendo es, si esta persona verdaderamente es hija de Dios y al quedar en manos de Satanás y fuera de la protección de la iglesia, el Espíritu Santo el diablo lo va a agarrar y lo va a zarandear a su antojo. Y lo va a sacudir feo. Y Dios lo va a permitir porque está en pecado. Pero el Señor lo va a hacer ¿por qué? Para que entonces ese espíritu de esta persona sea salvo en el día del Señor Jesús. Que es cuando yo otras veces les he explicado que si una persona persiste en pecar y pecar y pecar y no se arrepiente, el Señor toma esa vida. Es exactamente eso lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y Pablo lo recomienda. Les dice que mientras él vean el versículo 4, dice, cuando ustedes se reúnan como iglesia, porque estaba siendo mandado a la iglesia de Corinto, y en espíritu yo esté con ustedes, porque Pablo no está. Pablo les dice, en el nombre, o sea, es un ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen
les dice Pablo, les hace esa recomendación. Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, para que él se vea todo lo mal que le va por estar en pecado, todo lo que está pasando mal por estar en pecado. ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo cuando le toque estar en la presencia del Señor. Eso es lo que trata de decirles Pablo. Para que esa salvación no la pierda, deje de dar un mal testimonio, deje de poner a la iglesia del Señor en mal, pero que al fin y al cabo pueda ser salvo, aún a costa de que le cueste su vida física. A eso es lo que se refiere Pablo. Primera de Corintios 5, del 6 al 13 dice, no está bien, y vuelve a hablar Pablo a la iglesia de Corinto, no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿Qué les está diciendo Pablo? ¿No saben ustedes que ese pecado pequeño infla a la iglesia y hace que toda la iglesia se contamine? Cuando se hace pan y se le pone levadura, esa levadura tiene que contaminar todo el pan para que el pan crezca. Y al contaminar todo el pan crece y se hace rico, esponjoso, como nosotros lo conocemos. Entonces, la levadura, al inflar, al contaminar, es una tipificación de pecado, tipifica pecado. Por eso el cuerpo de nuestro Señor nunca tuvo pecado. Y cuando se celebra la cena, yo les expliqué la vez anterior, tiene que celebrarse como debe de ser, con las cosas correctas. Una es que algún hermano o la esposa del diácono o una hermana haga la torta, que es solamente harina con agua amasada y puesta a cocinar, y esa se reparte. No es comprar en ningún lado nada que tenga que ver con la cena del Señor. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? O sea, se fermenta masa y fermenta toda la masa. Ahora, ¿qué es lo que les dice Pablo? Pero ustedes son masa sin levadura. ¿En realidad lo son? ¿En realidad son de verdad sin pecado? ¿En realidad ustedes son esa masa, así como dice? Nuestra Pascua, les dice Pablo, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Claro, ya el Señor dio su vida por usted y por mí. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con vieja levadura, no con pecado dentro de la iglesia, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. No, no, así no. Celebremos la fiesta de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, siendo nueva masa. Y dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, les dice Pablo. Ya Pablo en la carta se los había dicho y se los había advertido. No se junten con esos libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien, les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, hermanos, y presten atención a esto, de los que se dicen hermanos, pero son libertinos. O sea, no conocen ni diferencian lo que es la libertad en Cristo del libertinaje, porque siguen pecando. Adrede siguen pecando. Entonces dice, más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esta gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Pablo les está haciendo una tremenda exhortación. ¿Con qué derecho, le dice Pablo, puedo yo o tengo el derecho de juzgar a los inconversos, a los que no pertenecen a la iglesia? ¿Con qué derecho yo juzgo a los de afuera? Si ustedes no juzgan a los de adentro.
Se dan cuenta lo peligroso y lo van a ver en el próximo estudio porque hoy grabo los 2 estudios. Van a ver en la clase que toca hoy, la número 17 de la segunda venida de Cristo, ustedes se van a ver cómo Cristo se enoja por ser una persona que alcahuetea el pecado. Entonces Pablo les dice, ¿con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera? Si ustedes no juzgan a los de adentro, o sea, tienen que hacerlo. A los de afuera, ya Dios los juzgará. Así que saquen de ustedes a ese perverso. Vean lo que Pablo les dice, saquen de ustedes a ese perverso. Está tremendo. Yo quiero que le presten mucha atención y si lo pueden volver a leer en sus casas o escuchar en sus casas con Biblia abierta, lo hagan. Para que ustedes vean la forma en que Pablo expresaba las situaciones que se estaban dando y cómo Pablo les hace la exhortación para ver si ellos pueden o logran entrar en razón. El otro punto por el cual se expulsan miembros de la iglesia, el punto C, es por falta de compañerismo. Los pastores son vigilantes de que el compañerismo que hay en la iglesia sea un compañerismo bonito, sea un compañerismo de verdad en amor, en respeto. Que la iglesia se conozca como una iglesia de amor, como una iglesia de respeto, una iglesia que de verdad se duele con el dolor de un hermano y se alegra y se goza con la alegría y el gozo de otro hermano. Entonces, la falta de compañerismo. Y esta falta de compañerismo, hermanos, van a entenderla de diferentes maneras. Vamos a ver cómo se puede entender de diferentes maneras. Esta falta de compañerismo se presenta como punto 1, como falta de voluntad e interés en las cosas de la iglesia, en los programas de la iglesia, en ayudar a la iglesia, en estar dispuesto a quedarse trabajando por algún tipo de actividad en la iglesia. Falta de interés. Y como no hay interés los unos por los otros, no hay fruto que la iglesia pueda mostrar. Entonces dice Mateo 7:16, ustedes los conocerán por sus frutos. Ustedes los conocerán por sus frutos. Pero no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Los abrojos son una especie de planta que tiene un montón de estrellitas y que punzan, espinan. Entonces Pablo les dice, ustedes los conocerán por sus frutos. Porque no se recogen uvas de los espinos, las uvas se recogen de la vid, ni higos de los abrojos, o sea, no da el fruto de esa manera, o sea, los higos se recogen de otro fruto, de otro árbol. Entonces Pablo les dice, o sea, si ustedes están recogiendo eso está mal, porque el fruto que está dando no es correcto. ¿Qué es un abrojo? Un abrojo es una planta con espinas, con forma de estrellas, como les dije antes. Y es una planta que es común, no es una planta tan difícil, por decirlo así, tan difícil de encontrar. Es una planta que ustedes pueden verla. Yo se las voy a enviar en la clase para que ustedes vean cuál es el abrojo, qué significa esa planta. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y brotó. Buena parte cayó en buena tierra y cayó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y de 60 y hasta de 100 por uno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estos cristianos están trabajando tanto en la obra del Señor que dependiendo del conocimiento, dependiendo del trabajo que se les haya asignado, dependiendo de todo, pero cada uno está poniendo el 100% de su trabajo, de querer trabajar. Entonces unos por su conocimiento, por su trabajo van a dar un 30, otros por su conocimiento también van a dar un 60 y otros van a dar hasta un 100 por uno. Entonces esa es la advertencia que hace. El segundo punto relacionado con la falta de compañerismo
es la enemistad o malicia por parte de un miembro contra otro miembro o contra los miembros de la iglesia que no admite reconciliación. Este miembro que está molesto con alguien de la iglesia, pero no quiere reconciliarse, no tiene interés en reconciliarse. Entonces, este miembro, al no tener interés en reconciliarse, pues tiene que ser expulsado de la iglesia. ¿Para qué va a estar en la iglesia si este miembro no tiene interés? Este miembro no está poniendo amor en la obra del Señor con los demás miembros. Este miembro le da lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que está trayendo es enemistad. Es lo que está trayendo a la iglesia es empezar a ser una iglesia que se llene de enemistad, que unos estén en contra de otros y no solo de uno en particular. Quizás puede ser que tal vez hay una persona que está en contra de solo una persona. Pero aquí lo que está explicando es no solo que esté en contra de una persona, sino que esté en contra de varios miembros de la iglesia. Entonces, ese es un punto para ponerlo en disciplina. Ahora, cuando estamos hablando de que es un punto para ponerlo en disciplina, de hecho ya se ha hablado con esta persona, de hecho ya se ha buscado esta persona, como lo hemos visto en Mateo, ya se ha tratado de hablar con esta persona y esta persona persiste en no querer arreglarse con la iglesia, pues entonces se pone en disciplina. Se expulsa de la iglesia hasta que esta persona sea convencida por el Espíritu de Dios, tenga la suficiente humildad de reconocer su error y quiera volver a la iglesia, y la iglesia la recibirá con los brazos abiertos. El otro punto por el cual se da también la expulsión de miembros, que sería el punto D, es el uso de imágenes, hermanos, ídolos y otros símbolos de falsas religiones. No estamos hablando de una religión en específico, estamos hablando de varias religiones, porque hay religiones que tienen sus símbolos también. Y de toda superstición y fábula, en lo cual en la superstición habla hasta de cosas de brujería, cosas agoreras. Hasta ese punto se sabe que hubo un hermano o una hermana, por decir, voy a poner un ejemplo, que es uno de las cosas que uno empieza a enterarse cuando uno da consejería. Bueno, hay un matrimonio mal, la esposa, esto es un ejemplo, la esposa necesita que el señor venga a la casa, que se comporte como es debido, que vuelva a ser ese hombre. Y alguien por ahí, aún diciendo que es cristiano, le dice, mire, pero ¿por qué no prende unas velitas rojas? ¿No ve que las velitas rojas es para traer el amor? Y póngale miel y escríbale a la vela el nombre de esta persona. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí lo que está sucediendo es un acto de brujería, es un acto de superstición. Y esta persona que se dice ser cristiana, lo hace. ¿Qué le toca si, digamos, a esta persona que está pasando esta situación, esa hermanita o ese hermanito le aconseja eso? Él y esa persona a solas, dice la disciplina del Señor, hablen, pónganse de acuerdo. Y si el hermano reconoce que el consejo que dio no es correcto, habrás ganado a tu hermano. Pero si más bien se hace un problema en esta situación, dice, entonces toma contigo a uno o dos testigos. Ya saben de lo que estoy hablando. Disciplina en la iglesia. Entonces aquí lo que está hablando es de toda superstición y de fábula, de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el comportamiento de un verdadero cristiano. Entonces este uso de ídolos y de supersticiones, cosas, también sirve para que la persona sea expulsada. Primera de Tesalonicenses 1, del versículo 9 al versículo 10 dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes no recibieron y cómo les está diciendo Pablo a los tesalonicenses y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo,
a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque los que somos creyentes en Cristo Jesús y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, sabemos que a través de ese arrepentimiento y a través de Jesucristo es la única forma, a través del arrepentimiento, que se nos puede librar de la ira venidera. Segunda de Timoteo, da lo que escribe Pablo para Timoteo. Segunda Timoteo 4, del 3 a 5. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Eso lo estamos viendo. ¿Por qué lo estamos viendo hoy en día? Porque todavía estamos viendo personas que cuando se les empieza a hablar de doctrina y de la palabra de Dios se duermen, se aperezan. Ay, es que esto es muy duro. Uy, es que esto es muy fuerte. Ay, es que hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que no sé. Hay cosas que mejor no las tomo, ni las sigo, ni las hago, porque es que no las estoy entendiendo. Yo al menos en estos grupos tuve personas así, que como se les era complicado trabajar, qué sé yo, o con Zoom, o con alguna de las otras grabaciones, y tenían que entrar, como yo les decía, a través de un link. Ay, es que yo no entiendo cómo es entrar a través de un link, entonces mejor yo no quiero. A mí no me mande, yo no quiero. Bueno, esa persona está tomando la decisión de vivir en ignorancia espiritual. Entonces, eso es lo que sucede. No van a soportar la sana doctrina. Prefieren prender el televisor y escuchar todas las mentiras y todas las herejías y todas las aberraciones que hablan de Dios y de Jesucristo y de las blasfemias y cómo ofenden al Señor bajo la bandera del cristianismo. Porque se dicen que son cristianos y la gente va a creer y los va a escuchar, pero no tienen realmente un asidero bíblico para poder decir si esta persona está diciendo verdad o esta persona, uy, acaba de decir una herejía. Entonces, no tendrán, no sufrirán el deseo, no soportarán la sana doctrina. Oiga lo que dice. Sino que aún teniendo comezón de oír, porque ellos dicen, ay no, es que hay que escuchar la palabra, claro, hay que oír la palabra, pero no quieren oír la doctrina verdadera, no quieren escuchar la verdad, pero sí tienen ganas de oír hablar de Dios y de Cristo y de todo, pero como ellos lo interpretan, como ellos lo conocen, como ellos lo han aprendido, no como la palabra de Dios les dice que es. Entonces estas personas dicen que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, aparecerán maestros para todos, amontonarán maestros que dice que conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, a la recomendación, pero tú, Timoteo, aunque a él no le está diciendo Timoteo, pero yo se lo agregué como una nota aparte, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces voy a volvérselas a leer ya corrida para que ustedes la entiendan. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5, Pablo le está haciendo a Timoteo esta exhortación y le hace esta aclaración. Y le dice, porque vendrá un tiempo, Timoteo, en que no soportarán la sana doctrina, la van a rechazar, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, como maestro, como líder, como pastor de la iglesia de Éfeso, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, Timoteo, tu ministerio. Vean la exhortación
tan grande que Pablo le hace a Timoteo. Hermanos, y estas exhortaciones son las que a mí personalmente me han llevado a querer cada día hacer las cosas mejor, a estarme autoexaminando y en mis autoexámenes poder decir, Señor, si estoy haciendo lo correcto. Señor, sí, estoy haciendo lo que tú quieres. Señor, sí, gracias por la oportunidad que me das de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, estamos viendo que a eso es a lo que se refiere. Primera de Corintios 17, vuelve a hablar Pablo, porque la iglesia de Corinto, recuerden que era la iglesia más carnal, la más carnal. Y si hubiese sido que la salvación se pierde, ninguno de los corintios de esa iglesia hubiese sido salvo. Pero como la salvación es un regalo y yo no tuve nada que hacer para ganármela, ni puedo hacer nada para retenerla, ni puedo hacer nada para sostenerla. Una vez que soy salva, pero tengo que demostrar con mis frutos que realmente lo soy. Y no es que lo voy a demostrar a propósito, es que brota de mí por el poder del Espíritu Santo que esos frutos sean evidentes de que hay una salvación en mi vida. Primera de Corintios 17 dice, no sean idólatras, les advierte a los de Corinto, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Entonces Pablo le está diciendo, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Y hay un escrito donde dice esto, y Pablo les hace la exhortación. Tito 1, 13, 14 dice, este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente. Oiga, Tito, la exhortación también radical que hace. Este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Y no atiendan a fábulas judaicas. Lo que estaba diciéndole Timoteo es para que no se enreden con historias judaicas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces Tito les está diciendo, entonces ustedes retengan esto. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por eso es que yo a ustedes les insisto tanto en que nosotros somos solamente ejecutores y no legisladores. ¿Ya se están dando cuenta por qué? Ya están entendiendo por qué yo les digo que nosotros no debemos legislar, nosotros solamente ejecutamos. Entonces, les voy a volver a leer este versículo para que leyéndoles a ustedes este versículo, ustedes se den cuenta de la importancia tan grande, porque es una importancia muy grande para Tito, que ellos sepan hacer las cosas de una manera correcta. Y cuando nosotros nos estamos dando cuenta de las formas en que Tito escribe a los hermanos, es porque Tito sabe que estas cosas se están dando o se pueden dar. Y Tito 1, del 13 al 14 dice, este es un testimonio verdadero. Vean lo que dice Tito. Este es un testimonio verdadero. Así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre, ojo ahí, que se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad. Yo, hermanos, de verdad le pido al Señor que ustedes puedan entender lo que realmente yo les estoy enseñando. Que ustedes realmente puedan hacer conciencia, atesoren, valoren, sopesen, analicen con la palabra. Y si ustedes se dan cuenta que tienen que tomar decisiones por la iglesia donde ustedes están, hermanos, tomen esas decisiones. No es lo que yo creo. Ah, bueno, pero es que yo le estoy sirviendo, Señor, yo te estoy sirviendo. ¿Cómo es que no te va a gustar? Sí, pero el Señor dice dónde y cómo. Pero Señor, es que a mí me gusta hacer esto porque yo siento que este es mi llamado y el Señor le dice, ¿usted está seguro que fui yo quien le hablé? ¿O fue su carne la que quiso hacerlo? Porque la carne a nosotros nos habla. No solo
Satanás. Nuestra propia concupiscencia nos habla. Y siempre, aunque sea en una pequeña medida, en una menor medida, siempre va a traer una falsedad para que distorsionemos el camino verdadero y no hagamos las cosas correctas como a Jesucristo le gusta que las hagamos. Entonces tenemos que estar, hermanos, atentos a esto. El punto E, ¿por qué se expulsa a un miembro de la iglesia? Es porque este miembro de la iglesia tiene participación en juegos de azar y loterías. Y en juegos de azar logramos meter todo lo que tenga que ver con juegos de azar y con loterías. En este punto, el punto número 1, en la participación de juegos de azar, en el punto 1 dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, con el juego se fomenta la holgazanería. La mayoría de las personas que ganan dinero ya no quieren trabajar, no quieren servir, ya están planeando irse de viaje, ya, y lo que dicen es, no, pero es por un tiempito, yo vuelvo, yo voy a volver, yo voy a ponerme a trabajar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, y al final, hermanos, no hacen nada. Fomenta la holgazanería. Y el Señor quiere que todos trabajemos honradamente. Eso es lo que quiere el Señor, que todos trabajemos de forma honrada. Segunda Tesalonicenses 3, 10, 12 dice, cuando estábamos con ustedes, está hablando Pablo a los tesalonicenses, y les dice, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Y a tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Ahí se los dejo para que lo vuelvan a leer. Primera Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Después ustedes lo pueden leer en los pasajes que yo les envío. El segundo punto, referente a los juegos de azar, dice, el juego de azar concede ganancias y pérdidas injustas. Y el Señor quiere que seamos honrados en toda nuestra forma de vivir y en todos nuestros actos. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11, Pablo vuelve a hablar y dice, los que quieren enriquecerse, porque la gente mayormente que compra lotería quiere enriquecerse. Y dice, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y le dice Pablo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, yo he conocido a hermanos en la fe que han estado en la iglesia y le han pedido al Señor que, por favor, Señor, danos un carro para poder viajar, vea que está muy lejos, vea que aquí, y pasan orando, hermanos, y la iglesia los acompaña en oración porque en ese momento se ven hermanos muy entregados. ¿Qué pasó? El Señor les da el carro y se empiezan a apartar de la iglesia. Ya cogen los domingos para pasear, ya cogen los domingos para visitar a alguien, porque entre semana no van. Ya cogen el domingo, que es el día del Señor, para sus gustos y lo que le dicen es, Señor, sí yo sé, pero Señor, yo voy el otro domingo. Pero el trato no fue ese. El trato es que, Señor, si me das carro, yo no voy a faltar a los servicios. Y fallan.
Tuve la experiencia también de conocer a un señor que alguien, un vecino, le había regalado un pedacito de lotería. Esto les estoy hablando hace unos 20 años, tal vez, 20, 25 años. Y le regalaron un pedacito de lotería. Y él dijo, bueno, yo no lo compré, a mí me lo regalaron. Resulta que ese pedacito que le regalaron de lotería era un pedacito del premio mayor. Cuando este señor recibió el premio, abandonó todo. Abandonó la causa de Cristo, abandonó todo porque se dedicó a gastarlo. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, y este tú se lo dice a Timoteo para que Timoteo lo transmita a la iglesia. O sea, no es solamente tú, Timoteo, es la iglesia en general. Hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tercer punto sobre los juegos de azar. El juego manifiesta y pone en duda el cuidado divino. Mateo 6, 24, 34 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. Si usted es una persona rica, tiene dinero, pero ama al Señor, ayuda a la obra, el Señor nunca le va a quitar ese dinero y su corazón no se va a extraviar de la fe. El rey David era millonario, multimillonario. Salomón era multimillonario. Ellos siguieron a la verdad. Entonces a eso es lo que se está refiriendo esto. Pablo no está diciendo que es malo tener riquezas, está diciendo que es malo tenerle el amor a las riquezas que nos apartan del Señor. Entonces, por eso es que dice que uno amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Si ustedes nunca han tenido riquezas, si nacieron humildes como yo, el Señor quizás nunca a nosotros nos vaya a dar riquezas, solo nada más para vivir. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Y Él ve a futuro y quizás Él sabe que mi corazón entonces al recibir una riqueza me voy a olvidar de Él. Y entonces el Señor dice, si a Rosy yo le doy un poquito de algo, se desvía. Y yo no la voy a dejar que se desvíe. Entonces el Señor, ¿con qué me tiene? Con techo, con abrigo y con sustento. Y contenta con lo que Él da. Porque el Señor no se equivoca. El Señor no nos da cosas que Él sabe que son para perdición nuestra. Mateo entonces 6, 24, 34 dice eso, que nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ya se los aclaré por qué. Por lo tanto les digo, no se preocupen por la vida, veámoslo en el contexto, hermanos, no se preocupen por la vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. Vean los puntos que está tocando Jesús. Jesús no está tocando. No se preocupen porque no tienen carro. No se preocupen porque no han comprado la finca. No se preocupen porque no han ido de viajes. Jesús, en el contexto de este pasaje, está hablando de las necesidades básicas del hombre. Y dice, ustedes no pueden servir a Dios en las riquezas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, o sea, tengan paz, ni por qué comerán, uno, o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. Cosas básicas para el hombre. Comida, alimento y tener un techo y por la vida misma que Él nos promete entonces guardarnos y cuidarnos. Y dice, ¿acaso no vale la vida más que el alimento? O sea, el Señor guardará nuestra vida. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. O sea, ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta.
¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro más a su estatura? Aquí el Señor no está hablando de darnos riquezas materiales que nos desvíen de la fe. El Señor nos está prometiendo que no nos va a faltar el techo, el alimento y la comida y tener buena vida. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Vean que Él siempre relaciona cosas básicas del hombre. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, oigan, en el contexto, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? La bebida, el vestido y el alimento, el techo, la vida misma. Y todas estas cosas, las que él ya nombró, las que él dijo, no la que un falso maestro pueda decir, estás pidiendo un helicóptero. Bueno, un avión privado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y eso será añadido. El Señor no dijo eso. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y le dará la casa que usted tiene. Visualice esa casa. Visualícela como la quiere y el Señor se la da. Átela en el nombre de Cristo y Dios se la da. El Señor está diciendo que nos cuidará, porque todos andamos detrás de esto. Entonces dice, ¿por qué se preocupan por esto? Por la vida. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Preocúpense por crecer en la palabra, por amar al Señor, por rendir más su vida a Cristo, por seguir adelante en las cosas espirituales, por amar más al Señor. Y entonces todas estas cosas, lo que a usted le preocupa de la vida, que es el abrigo, el alimento, el techo, el Señor ya se lo asegura. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hermanos, no pongamos palabras en la boca de Cristo que Él no ha dicho. Él no ha dicho que nos va a dar riquezas. Él no ha dicho que si yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia, yo voy a tener el trabajo que tanto quise, voy a ser presidenta de tal cosa. Hermano, el Señor no está diciendo eso. El Señor muy claramente en el contexto habla de las cosas necesarias para el hombre. Nada más. Para que el hombre se pueda cuidar y se pueda guardar y su corazón no se vuelva en amor a lo que aparta a los creyentes de Jesús. Entonces dice, por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, y yo le agregaría esta nota, todas estas cosas que ya les nombré, les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque del día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada uno con su propio mal. Hebreos 13:5 dice, vivan sin ambicionar el dinero. Más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé, ni te abandonaré. El otro punto por el cual se expulsa un miembro es quien causa divisiones o cismas con S, no con C, con S, cismas en la iglesia. ¿Qué hace cisma en la iglesia? Estas cismas o cimas en la iglesia las hacen las personas que siempre están peleando, que siempre encuentran algo en el pastor, en el hermano que dirige, en la hermana que canta, en la hermana que entrega la merienda a los niños,
en la hermana que está encargada del grupo de oración, intercesión, en la hermana que está encargada de visitar. Algo le van a decir, algo va a hablar, algo va a hacer y va a ser una división. Entonces Romanos 16:17 dice, pero les ruego, otra vez Pablo, vea todas las enseñanzas, por eso no nos podemos apartar de la palabra. Si aquí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir como verdaderos hijos de Dios. Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Están causando divisiones, están poniendo tropiezo a la enseñanza, que es que esta hermana no enseñó como esto y esto, porque yo oí a un pastor que dijo esto y esto en televisión. Hermanos, cuidado, cuidado con la doctrina. Entonces, Pablo les dice, apártense de ellos. El otro punto G, porque se quita un miembro de la iglesia o se expulsa, es la chismografía. Proverbios 16:28 dice, el que es perverso provoca contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Oigan, hermanos, el que es perverso provoca contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. Este mal causa enemistades y daña el compañerismo en la iglesia, porque lo daña. Cuando hay chismes, uno se resiente, el otro, y al final se les quiere confrontar para que digan la verdad y no quieren dar la cara. Entonces, hermanos, a estos chismosos que les encanta estar llevando y trayendo, llevando y trayendo, llevando y trayendo, cuando el momento se descubre, se llama este hermano o esta hermana aparte, estando tú y él solos, como dice la disciplina de la iglesia, y exhorta a tu hermano, y si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano, y si no te oyere, entonces toma contigo 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no oyere a los testigos, entonces, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano, expulsen a esta persona. Todo se aplica, hermanos. Efesios 4, 22, 32, del 22 al 32 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente, cambien la forma de pensar, revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por esto cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Si usted se enoja, usted tiene que reconciliarse con su hermano, aun cuando sea su esposo, su hijo, su mamá, su papá, una hermana en la fe. Si usted se enojó con esta hermana o este hermano en la fe, usted tiene que reconciliarse antes de que atardezca, que cuando ya llegue al anochecer, ya usted se haya reconciliado. Y no deben dar lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquella que contribuya a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad. Todo lo que sea semejante al enojo, a la ira, a la amargura, a la gritería, a la calumnia. Desechen eso. Si son hijos de Dios, desechen, muestren su fruto. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Colosenses 3, del 5 al 16 dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es catalogado para Dios como un pecado de idolatría, igual. Por eso dice, eso es idolatría. Por cosas como estas, le sobrevino la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, o sea, cuando ustedes ni siquiera conocían de ellas, les dice Pablo. Pero ahora deben de abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Esas conversaciones de doble sentido. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, o sea, como cristianos verdaderos, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Vean la exhortación para las personas que empiezan a hacer problemas y divisiones en la iglesia y hacen chismes. Todo lo que está hablando respecto a que debemos de ser, comportarnos con buenos frutos. El punto H, ¿por qué se expulsa un miembro? Por el uso de licor, por drogas, por desenfreno, por cigarrillos y cosas semejantes a estas. Porque algunos van a decir, es que no aparece la palabra licor, o no aparece la palabra cigarro, o no aparece la palabra droga. Por eso dice cosas semejantes a estas, que dañan el cuerpo. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Gálatas 5:21b dice, y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice Pablo, como yo antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes están practicando estas cosas es porque no son hijos de Dios. Los que practican esto es porque no conocen de Cristo, por eso lo tienen como modo de vida, como práctica. El verdadero cristiano, su práctica es obedecer a Cristo. Su modo de vida es dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es muy claro que Pablo les dice, y cosas semejantes a estas, o sea, no las pueden hacer. Porque aparte de esto, yo les estoy advirtiendo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es un modo de práctica, un modo de vida. Y el modo de vida de los hijos de Dios es vivir para Cristo. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Espero que sea de provecho, que sea de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga grande, hermanos, y poderosamente, porque realmente el interés es crecer en la palabra del Señor y crecer también en todas las cosas que el Señor quiere que nosotros crezcamos.
abundemos en la palabra del Señor. Abundemos en las cosas que el Señor quiere que nosotros abundamos. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor me los bendiga, pero grandemente. Y dentro de un rato, hoy mismo, estoy grabando la clase de la segunda venida de Cristo, la clase número 16. Así que de verdad, hermanos, que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima lección. Muchísimas gracias.